Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y hoy estamos con Andy Wicca. Buenos días, Lisi. Y con Gerson Mercadal. Hola, ¿qué tal? Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación RZ. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Bien, bien, bien. Yo he podido hacer algo que me emociona muchísimo, que aunque parezca mentira es montar un mueble de IKEA. No. Sé que es una... Pero a mí me encanta IKEA. De hecho, una vez fui a IKEA con mi mujer por mi cumpleaños. Ese es el nivel, y no es broma, el nivel de lo que me gusta IKEA. Y este fin de semana he montado una mesa, así que yo contento, la verdad. Pues me alegro mucho por ti. ¿Qué te puedo decir? Si eso te hace feliz, Gerson, pues genial, genial. Pues yo no he estado en IKEA, ni me fascina IKEA, aunque he tenido que pasar mucho tiempo haciendo eso. Pero no, yo simplemente este fin de semana, entre otras cosas, pues he estado atendiendo online a una conferencia cristiana y bueno, el domingo también, pues ahora la iglesia se reúne de forma online, ¿no? Y pues en eso consiste también mi mañana de domingo, en ir a la iglesia desde el sofá, ¿no? Pues me alegro mucho por ti, Andy. Mientras no hagas daño a nadie, pues si eso te va bien, si eso te hace feliz, me alegro mucho por ti. Pues gracias. Bueno, ¿alguna vez os han dicho esto cuando habláis de vuestras creencias, cuando habláis de vuestra fe? Enseguida la respuesta es, me alegro mucho por ti y da igual un poco qué creas o cuál sea tu religión. Yo, por lo menos es una respuesta que yo recibo un montón. Sí, ¿Qué pensáis de esto? Sí, creo que tienes toda la razón, Lisi. Cada vez lo escuchamos más en universidades, en colegios, con amigos. Y lo que más me llama la atención es que parece que ha habido un giro en la pregunta. Parece que en los últimos años la gente ha cambiado un poco el chip sobre este tema. Hace una década, quizá hace 10, 15 años, la gente te habría dicho esto, pero te lo habría dicho como un insulto. Ah, ¿que tú crees en Dios? Pues qué débil eres, que necesitas creer en eso, ¿no? Mientras que parece que hoy en día es, como decías, me alegro por ti. Si te ayuda, perfecto. Hace unas semanas estaba viendo un documental súper interesante que produjo Televisión Española, que se llama Gen Plays, ¿no? Con una Z porque va sobre la generación Z. Está muy chulo. Lo habéis visto, ¿verdad? Y el tema era espiritualidad y religiones. Y me llamó muchísimo la atención que había varias personas compartiendo su experiencia y cada una tenía lo que a ella le ayuda, ¿no? Hay una persona que es cristiana, otra persona que se especializa en el horóscopo, una persona que riega plantas, otra persona que cree en el caos, etcétera, etcétera. Me llamó la atención una chica en particular que venía de un contexto musulmán que dijo las siguientes palabras literalmente, dijo: uso la espiritualidad según me convenga. Hoy en día parece que la espiritualidad es algo que se puede usar, utilizar para tu beneficio, ¿no? Y creo que esa es la fuerza de lo que estamos hablando. Que para mucha gente, si a ti te va bien, me alegro por ti. Bueno, creo que hay un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio cultural quizás, porque hace 10, 15 años, o bueno, quizás no tanto, cuando alguien te decía, bueno, pues me alegro por ti, casi pues lo decía un poco en el sentido de que tú lo hacías, ¿no? De, bueno, si eres tan friki, ¿no? O si claro, ese tipo de cosas raras te hacen feliz a ti, pero va casi con un insulto detrás, ¿no? Es como si tú necesitas pues agarrarte a un clavo ardiendo o creer en hadas, cosas así, en amigos imaginarios, pues me alegro por ti, pero yo jamás podría cometer tal suicidio intelectual o caer tan bajo, ¿no? Curiosamente, me da la sensación de que hace tiempo esa superioridad intelectual, esa superioridad moral, venía de un dar por sentado de que pues la razón ganaba o la ciencia estaba por encima de la religión o que, bueno, que el ser humano pues no necesitaba a Dios, un humanismo pues muy esperanzador, ¿no? Pero me da la sensación de que, bueno, y sobre todo en los tiempos que corren ahora mismo con el coronavirus, donde desde luego hemos perdido la esperanza en la política. Mucha gente encuentra en la política su salvación o su esperanza, pero a día de hoy qué difícil es votar
porque nadie nos termina de representar bien, pero aparte porque, bueno, antes en el pasado el carácter del líder inspiraba mucho, pero a día de hoy esto es algo que se ha perdido. Nadie vota a un presidente o a un partido porque el carácter de una persona, ¿no? Están todos metidos en corrupción, mienten, etcétera. El carácter ya no importa. Mira Estados Unidos, ¿no? Acabamos de tener el debate entre Trump y Biden. Desde luego, si analizáramos en base a sus caracteres o su historia personal, sería muy difícil votar. Pero ya eso ya como que es agua pasada. Ahora hay que hablar de qué representa cada partido. Y es muy difícil. Hemos perdido la esperanza en el ser humano. Antes del coronavirus pensábamos que podíamos salvarnos a nosotros mismos, que somos fuertes. Pero esto a día de hoy, una de las razones por las que creo que estamos devastados es porque hemos perdido la esperanza en que somos tan fuertes como pensábamos que podíamos, en que podemos traer la esperanza y salvación al planeta, cuando en realidad todo apunta en dirección contraria, ¿no? Creo que una de las razones que hoy pensamos que es bueno tener una muleta psicológica es porque nos damos cuenta de que quizás no somos tan fuertes como pensábamos y que hacen falta muletas, ¿no? Y por eso hoy quizás te pueden decir, bueno, me alegro por ti de que tú encuentres esperanza en Dios. La verdad es que me encantaría encontrar algo a lo que agarrarme, aunque sea un clavo ardiente, porque creo que todos necesitamos uno, ¿no? Hay un pequeño cambio de matiz, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice Sandy. Parece que en los últimos años ha habido una reacción al modernismo, ¿no? Que nos decía que éramos seres humanos, que éramos prácticamente un cerebro clavado en un palo. Eso es lo que importa. Éramos autosuficientes y estamos viendo que no es el caso. Y también que somos buenas personas, que en general somos buenos, ¿no? Que no hay corrupción en nosotros. Y curiosamente es un cambio parecido al que ocurrió con la Ilustración. La Ilustración representada por esas fábricas que lo hacían todo de forma mecánica, todo cuadriculado, pero también tuvo su reacción en el romanticismo, diciéndonos no todo es tan sencillo, no todo es blanco y negro. Parece que está pasando algo parecido. Cuando hablabas de Estados Unidos, pensaba en los personajes de las series. Mi mujer y yo estamos viendo el ala oeste de la Casa Blanca y te presenta el presidente perfecto, el presidente idílico. Siempre sabe lo que tiene que decir, siempre sabe lo que tiene que hacer. Es una persona perfecta. Pero como bien empezamos a ver y como indicaba Sandy, hoy ya no vemos ese tipo de personajes. Desde luego que no. Pero porque representan la realidad. Las series están reflejando el hecho de que no somos perfectos y no vamos a encontrar eso, ¿no? Como decía Sandy, estamos viendo que tenemos necesidades y lo estamos viendo de forma clara. Creo que, desde luego, es importante también matizar, ¿no? Que antes, bueno, se hablaba de la muleta psicológica, ¿no? Del que cree en Dios como un peluche, ¿no? Un amigo imaginario, sin darse cuenta de que en realidad todos, el ateísmo incluido, también tiene razones para creer en peluches imaginarios, ¿no? Fue Stephen Hawking que dijo, bueno, los cristianos tienen miedo de la oscuridad, ¿no? Y se inventan a un Dios, ¿no? Y fue el profesor de Oxford, John Lennox, el que dijo, bueno, se le puede dar la vuelta al argumento y decir, bueno, y los ateos tienen miedo de la luz y por eso se inventan un no Dios, ¿no? O sea, es decir, todos tenemos motivaciones para creer o no creer, ¿no? Que en última instancia no responde a la pregunta de si de verdad hay un Dios o no hay un Dios, ¿no? Pues es otro tema aparte. Vale, pero al final nos podemos agarrar a muchas cosas en la vida, ¿no? ¿Por qué la religión y no, por ejemplo, un club de lectura? Pues exacto, o sea, partiendo de la base de que a día de hoy la mayoría de las personas reconocen que estamos rotos, que sí, que necesitamos agarrarnos a algo, que necesitamos una muleta o, pues eso, agarrarnos un clavo ardiente, sea cual sea, que esto es algo además que, pues, por ejemplo, el agnóstico John Humphreys, él ha señalado, ¿no? Cuando hablaba de que los cristianos se agarran a Dios como muleta psicológica, él dice, bueno, y no lo hacemos todos, él dice, unos usan el alcohol en vez de la Biblia, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Pues, ¿qué opciones hay, no? ¿Qué clavos hay ahí? ¿Por qué la religión y no un club de ajedrez o un club de amigos de lectura de libros de Harry Potter, ¿no? Bueno, creo que esto nos lleva un poco a pensar en cuáles son las necesidades reales del ser humano, ¿no? ¿Qué estamos buscando?
Desde luego, un club de ajedrez o un club de lectura nos va a proveer de una de las principales necesidades que tenemos, que es la comunidad, ¿no? Todos queremos formar parte de un grupo. El ser humano no puede vivir solo. Necesita amor, necesita amar y necesita sentirse amado, necesita pertenecer, ¿no? Y no simplemente como pues una hormiga necesita formar parte de una familia de hormigas, sino que hay unas necesidades básicas ahí, ¿no? Hay 4 necesidades básicas que el ser humano necesita. Está la de identidad o origen, propósito, moralidad y destino, ¿no? Y cualquier cosa a la que nos agarremos necesita responder estas preguntas básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿No? Baso mi identidad en lo que otros dicen de mí, en lo que yo pienso de mí, en mi trabajo, en mis fallos, en mis logros. ¿En qué baso mi identidad? Propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debo levantarme cada mañana? ¿No? ¿Qué me da fuerzas para vivir? ¿Estoy aquí como un accidente del universo o qué me da un propósito, ¿no? Y claro, muchos grupos, el deporte, la película, un club de lectura, pues puede proveer de ese propósito, ¿no? Y luego la moralidad, cómo me comporto, ¿no? Normalmente el grupo me va a dar ciertas pautas de cómo vivir. Aún así, creo que pues un club de lectura pues se va a quedar muy corto en ayudarte a decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero y en última instancia la del destino, ¿no? La pregunta de ¿qué me da esperanza cuando miro al futuro? ¿Qué me ayuda a mirar con esperanza al futuro inmediato y al futuro también después de la muerte? Todo ser humano necesita responder estas 4 preguntas, ¿no? En ese sentido, creo que un club de lectura se queda corto en cuanto a las necesidades existenciales, aunque cubre algo, ¿no? Creo que la gran necesidad es encontrar una filosofía, un grupo, una comunidad, una narrativa en la que incluirnos y que consiga responder estas 4 preguntas, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que habría varias ofertas sobre la mesa. ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué agarrarse de todos los clavos ardiendo que hay? ¿Por qué el cristianismo? Bueno, hay que reconocer que obviamente hay muchas ofertas sobre la mesa, ¿no? Hemos hablado antes del humanismo y que quizá hemos perdido la esperanza en que el ser humano es capaz de proveerse de esta narrativa, pero está también la ciencia, o bueno, lo que unos han llamado el cientificismo, que es bueno poner toda tu esperanza en la ciencia y convertirlo en una ideología, ¿no? Como que la ciencia va a salvarnos y va a proveernos de todo esto, ¿no? Que realmente creo que se queda muy corto. El activismo, en todas sus facetas, político, ecológico, como sea, ¿no? Forma parte de una gran narrativa. Creo que esto, pues, lo proveen las ideologías, la filosofía, etcétera, pero también, sobre todo, las religiones, ¿no? Y curiosamente, me gustaría añadir aquí, meter un granito de un apunte, que alguien como Andrew Sims, que fue el antiguo presidente del Royal College of Psychiatrists, ¿no? de psiquiatras, él habla de que uno de los secretos mejores guardados de la psiquiatría es que la religión, que hay una montaña de evidencia de que la religión tiene efectos muy positivos en la mente y en la salud mental y física de las personas. Lo cierto es que hay estudios que nos dicen lo siguiente, nos dicen que hay 3 tipos de personas. Están los creyentes practicantes, los ateos practicantes y los creyentes no practicantes. El grupo de personas que tienen mejor salud mental y estabilidad psicológica son los creyentes practicantes, los que creen una cosa y viven conforme a lo que creen. Luego el segundo grupo que está mejor psicológicamente son los ateos practicantes, que viven conforme a su creencia. Pero el tercer grupo, el que peor está psicológicamente, son los creyentes no practicantes, porque viven esta especie de esquizofrenia, ¿no? Que creen una cosa pero no la practican, ¿eh? Esta división enorme. Por lo tanto, en primer lugar, habría que hablar de que la religión de verdad es muy positiva, y esto es algo pues que estamos viendo en gente como Jordan Peterson o Brent Weinstein, que nos hablan de los efectos positivos de la religión, ¿no? Lo único que ellos hablan bueno, no creen necesariamente que Dios sea real, pero sí que hablan de pues Dios como una ficción, ¿no? En tu cabeza, que es muy positiva, tiene unos efectos muy positivos, ¿no?
Y hablando de clavos ardientes, la verdad es que también podemos hablar de nuestra experiencia, porque todos habremos tenido que pasar por este proceso. Sé que yo lo hice. Y mi experiencia, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque estoy hablando de mi experiencia, es que si hablamos que un club de ajedrez se queda corto, creo que todas estas alternativas también se quedan cortas. Y una vez más, no lo digo como un ataque, lo digo como alguien pues, que ha probado, que ha investigado, que ha hablado con mucha gente y que encontró que se quedaban cortas para responder a las necesidades más profundas que tenemos. Cuando hablamos de por qué el cristianismo, bueno, en primer lugar está la persona de Jesús. O sea, ese carácter magnético que cambió la historia. Ya hemos hablado en otros episodios de él, pero no podemos dejar de nombrarlo. Pero no solo eso, como decía, ¿no? Creo que el cristianismo responde a los anhelos más profundos que tenemos. Andy ya nos ha empezado a hablar de esto. El cristianismo no solo nos habla de paz en el sentido de ausencia de problemas, no, nos habla de shalom, de la paz más profunda y plena que te puedas imaginar, de estar donde sientes que tienes que estar y haciendo lo que sientes que tienes que estar haciendo. No solo nos habla de amor como un sentimiento o algo superficial, sino que nos habla de la relación por la que fuimos hechos, de una relación que trasciende nuestra experiencia humana. Nos habla del amor sacrificial, el amor más puro y que más valoramos en nuestra vida. No solo nos habla de la ausencia de sufrimiento, sino que nos habla de vida en abundancia y de la esperanza más sólida que nos podamos imaginar. El cristianismo satisface lo más profundo y lo hace bien. ¿Sabéis? Alguien que pensó en esto fue Tolkien. Tolkien era cristiano, muchos no lo saben, pero Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos y otras obras, era una persona cristiana y que sus ideas cristianas transpiraban en su obra. Tolkien no solo era cristiano, sino que era un escritor, investigaba sobre la mitología, sobre la fantasía, y para él no era casualidad. Para Tolkien hay una relación. Como digo, ¿no? Sus ideas cristianas al final transpiran, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Tolkien escribió un ensayo que se llama en inglés On Fairy Tales, en español, sobre los cuentos de hadas, en el cual Tolkien investiga y piensa sobre qué son las cosas que nos hacen clic en el corazón, que nos hacen vibrar, ¿no? Y Tolkien explica que hay 5 cosas que el ser humano desea profundamente y que por eso nos emocionan en las historias. Número 1, poder escapar el inexorable paso del tiempo, ¿vale? Número 1, escapar del tiempo. Número 2, evitar o escapar de la muerte. Número 3, poder disfrutar de un amor sin final, un amor que no se esfume o que no se estropee. Número 4, poder comunicarnos con seres que no sean humanos. Y número 5, el triunfo del bien sobre el mal. Estos son los puntos que Tolkien resalta, son puntos que vemos en El Señor de los Anillos y son puntos que él mismo, y estoy de acuerdo, encuentra satisfechos a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que Tolkien llamaría la mayor eucatástrofe, eso que parecía una derrota, pero resulta ser una victoria. Creo que estas 5 cosas son anhelos reales que se ven reflejados de muchas formas, en nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros miedos incluso, cosas que vemos reflejados, como decía, ¿no? En el cine, la música, el arte, y creo que si la oferta de Jesús, la oferta completa, es verdad, como nosotros creemos, podemos encontrar respuesta a todos estos anhelos en nuestra relación con Dios y en esa esperanza presente y futura que Él nos ofrece en Jesús. Creo que hay varias cosas más que podríamos hablar en cuanto al cristianismo, ¿no? Por un lado está la comunidad, que bueno, hemos dicho que solo puedes encontrar en muchos sitios, sí, pero hay una diferencia muy grande con la comunidad cristiana, ¿no? Se le llama familia y la diferencia también es que es una comunidad de gente rota que no te mira por encima del hombro, o no debería, gente que ha encontrado a un médico y que es gente perdonada. Hay una gran diferencia entre estar en un club o en un sitio donde todo el mundo está compitiendo unos con otros, que suele ser lo que nos encontramos, la competición, el sentirte superior a otros porque necesitas validarte, etc. A una comunidad que te da la bienvenida sin máscaras, porque lo que nos une es haber encontrado al médico, haber reconocido que estamos rotos, que necesitamos perdón de todas nuestras contradicciones y todo lo que está mal, que necesitamos amor, y que hay algo que nos une, que es
que es Dios, ¿no? Para mucha gente esto es absolutamente transformador, una comunidad que lo cambia todo. La necesidad de perdón. ¿Quién nos puede ofrecer perdón? La necesidad de ser nosotros mismos sin ocultar nada, ¿no? Y si hablamos de los efectos positivos del cristianismo o del judeocristianismo, por hablar del Dios de la Biblia, en la sociedad y en el mundo, pues es que no podríamos parar, ¿no? Desde hospitales a universidades, a sanidad pública, educación pública, los derechos humanos, la democracia como la conocemos hoy, la dignidad, ¿no? La igualdad, ¿no? Todo esto nos lo ha dado el judeocristianismo, ¿no? Realmente los efectos positivos del cristianismo no tienen parangón, ¿no? Recuerdo hablar con uno de los editores del periódico principal en China, cuando en mi año en Oxford él coincidió, él y su hermana eran los dos editores de dos secciones importantes del periódico. Él me hablaba de que quería conocer más sobre este Dios de la Biblia porque veía una diferencia tan enorme entre China y Occidente y decía, tengo clarísimo que lo que marca la diferencia es este Dios al que adoráis. Total, en todo, en igualdad, en justicia, en democracia, todo. Él era capaz de ver que venía todo del Dios de la Biblia, ¿no? Pero déjame que te hable de alguien, de un artículo que escribió en el Times, periódico inglés, Matthew Parris, ¿vale? El periodista que ha ganado varios premios. Este hombre es ateo. Y él creció en África y de adulto visitó África y estaba muy familiarizado con todas las ONGs, con todo el trabajo que se desarrolla en África, ¿no? Él ama África. Y él escribe un artículo que básicamente viene a decir África necesita a Dios, ¿no? Y déjame que te lea lo que él dice. Dice, aunque soy un ateo declarado, estoy convencido de la enorme contribución que la evangelización cristiana hace en África, marcadamente distinta de la labor de las ONGs seculares, los proyectos gubernamentales y los esfuerzos de la ayuda internacional. Estos no conseguirán nada por sí solos. La educación y la capacitación por sí solas tampoco. En África, el cristianismo cambia el corazón de las personas, da lugar a una transformación espiritual, un nuevo nacimiento que es real, y el cambio es bueno. Los cristianos siempre eran diferentes. Lejos de acobardar o de confinar a sus conversos, parecía que su fe los había liberado y relajado. Había en ellos una energía, una curiosidad, un compromiso con el mundo, una franqueza en su trato con los demás, que parecía faltar en la vida tradicional africana. Realmente llamaba la atención. Eliminar la evangelización cristiana de la ecuación africana puede dejar al continente a merced de una fusión maligna de Nike, el hechicero, el teléfono móvil y el machete, ¿no? Me parece muy, muy curioso, ¿no? Alguien que en este artículo habla de que cómo le reta tanto el testimonio de lo que está haciendo el cristianismo, cambiando corazones a su propia fe atea, ¿no? Creo que la clave del cristianismo es que tiene el poder de cambiar el corazón del ser humano, porque en última instancia la ética no nos va a cambiar. La esperanza no está ni en los valores, ni en la ética, ni en la ciencia, ni en todo lo que conocemos. Lo que el ser humano necesita es poder para cambiar su corazón, el mal que está ahí fuera y el mal que está dentro. Y creo que solo Jesús es capaz de ir a la raíz del problema de este mundo, que es el corazón del ser humano. Y quiero contarte una historia que escuché recientemente de cómo el cristianismo es capaz de cambiar el corazón de un ser humano. Mi amigo Itiel Arroyo, que es un conferenciante cristiano internacional, cuenta la historia de un hombre en su iglesia que era un camionero, ¿no? Y este era un absoluto vividor, se iba de prostitutas, robaba, y estaba casado con una mujer latina que esta sí que era cristiana. Y esta mujer llevaba años orando por su marido para que pudiera venir a la iglesia y conocer a Cristo, ¿no? Y por fin, después de muchas oraciones, consiguió traerlo a la iglesia un día. Y cuando se presenta esta mujer con su marido, el camionero, le dicen a Itiel, ¿no? Le dicen, bueno, se lo presentan. Y dice el marido, hey, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo he venido aquí por esta, pero a mí no me vas a convencer, ¿eh? ¿Vale? Así que Itiel le dice, no, tú tranquilo, solo siéntate ahí. Así que empieza la alabanza y el Espíritu Santo llega sobre este hombre. Dios tiene un encuentro con este hombre que desde el minuto 1 empieza, durante 90 minutos no paró de llorar, ¿vale? Termina la reunión y después se acerca a Itiel y le dice este hombre balbuceando, dice, no sé lo que me ha pasado, ¿no? Y le dice Itiel, bueno, tranquilo, vamos a orar. Así que ahí mismo oran y acepta este camionero a
a Jesús como su Salvador, le entrega su vida y dice, sí, esto es para mí, ¿no? Ahora, se va a su casa y 3 días después este hombre llama a Itiel por teléfono y dice, ¿qué me habéis hecho? Y dice, bueno, ¿a qué te refieres? Y dice, no, ¿qué me habéis hecho? Y dice, te voy a contar una cosa. Y dice, mira, yo era el tipo de persona, yo me encontré una tarjeta de crédito, ¿vale? Y la usé cruzando todos los peajes desde Barcelona a Alemania. Lo usé para todo. Yo era ese tipo de persona. Robaba, mentía, no tenía ningún escrúpulo, ¿vale? Pero el otro día dice que fue al supermercado, la cajera le devolvió 1 euro de más y se dio cuenta. Y dice, pues qué bien. Sale y dice que no era, con cada paso que daba le dolía el corazón, por así decirlo, ¿no? Era como una vocecilla que decía, no. Dice, me empecé a sentir tan mal y tenía un dolor dentro de mí que tuve que darme la vuelta, le llevé el euro a la cajera y se lo devolví. Dice, ¿qué me habéis hecho? Claro, y Tiel le dice, bueno, pues te has convertido, ¿no? Has encontrado a un Dios, ¿no? Dios te ha dado un nuevo corazón, un corazón donde Él ha escrito su ley. No significa que ahora nunca vas a hacer cosas malas, lo que significa es que cada vez que las hagas te va a doler, ¿no? Yo creo que esa es la fuerza del cristianismo, que nos da poder para cambiar, y eso es esperanza para este mundo. Aún así, habría gente que diría, estoy de acuerdo en que todo esto suena fenomenal, pero es como una ficción útil, es una verdad metafórica, no significa que sea verdad, pero te ayuda a vivir mejor, más feliz, más tranquilo. ¿Cómo responderíais? Claro, sería el caso, por ejemplo, del Jordan Peterson, Brett Weinstein, a quien mencionabas, ¿no, Andy? De hecho, me llama mucho la atención, creo que este cambio también refleja lo que hablábamos al principio, ese cambio de pasar de hostilidad a simpatía. En el cambio de referentes. Antes, Richard Dawkins era la voz más conocida y que marcaba la línea de la gente que no creía en Dios. Pero hoy en día también se ha quedado atrás ese nuevo ateísmo hostil. La gente ya no busca a Richard Dawkins para ver cuál es el mensaje. Buscamos más voces equilibradas como estas, ¿no? Que nos dicen, no, es que la religión tiene muchas cosas buenas, precisamente por lo que decíamos antes. Ahora bien, creo que estaríamos de acuerdo en que falta completar esta pregunta. Es una pregunta muy buena, porque podría pasar que alguien creyera algo porque le hace sentir bien, pero creo que querríamos decir que tenemos que ir más allá. Y como a veces decimos, Jesús lo cambia todo. Jesús aparece y da un golpe sobre la mesa y cambia el juego entero. Jesús nos ofrece cosas que no son simplemente sentimientos. Y por tanto, si esto lo único que hace es hacernos felices, nos perdemos todas esas cosas. No solo eso, sino que Jesús hace cosas sobrenaturales. Obviamente incluyendo la resurrección. Y eso lo que permite es que no podemos tratarle simplemente como alguien de quien aprendemos lecciones. No. Estamos hablando de alguien que sobrepasa los límites de lo que conocemos. Al final, cuando estos ateos como Richard Dawkins o gente como Freud, como Marx, que son más conocidos por hablar de esta pregunta, de si Dios es algo que simplemente hemos creado para sentirnos mejor. Claro, ellos buscan una explicación en la religión, pero obviamente ellos la buscan porque no aceptan la explicación original. Si tenemos razones para creer que Dios está ahí, entonces no hay ningún problema por ver que quizá nos haga sentir bien. De hecho, yo me atrevería a decir, si Dios estuviera ahí y nos hubiera creado para tener una relación con Él, creo que es precisamente lo que deberíamos esperar, ¿no? Que satisfaga nuestras necesidades y que nos haga sentir bien. Por ejemplo, a veces la gente dice cosas como, oye, pero tú solo crees esto porque tus padres son cristianos. Bueno, ahí podríamos decir muchas cosas, pero una de ellas, es esta. De dónde provengan tus creencias no las invalida. Esto en filosofía se le llama la falacia genética. Déjame decirlo con un ejemplo. ¿Podría existir una persona que cree en el cristianismo porque le hace sentir mejor? Puede existir. Eso no significa que Dios no esté. Son cosas independientes, sobre todo si tenemos razones para creer que Dios está ahí. Y en otros episodios hemos hablado de esas razones, ¿no? De que creemos que es verdad.
que el cristianismo se basa en hechos históricos. No simplemente se trata de si te hace sentir bien, sino que son hechos históricos y, por tanto, verificables. Claro, sería como decir, bueno, a mí me hace sentir bien creer en la gravedad, ¿no? Bueno, eso no, pues puede que la gravedad exista o no exista, pero cómo te sientas tú no tiene ninguna relevancia, ¿no? En última instancia, creo que todos queremos vivir en base a la verdad, ¿no? Aunque nos haga sentir bien. La duda sería si queremos vivir basados en la mentira, aunque nos haga sentir bien, que sería el ejemplo de Matrix, ¿no? Puede que haya gente que quiera vivir en Matrix, aunque sepa que es mentira, pero creo que es una idea que al final te carcome por dentro. Nadie quiere vivir una mentira. Nadie quiere vivir drogado perpetuamente. Las drogas nos hacen sentir feliz, y no hablo por experiencia personal, pero son placebos, ¿no? Que nos alejan de la realidad. Lo que creo que todos queremos es vivir en la realidad, y que la verdad, como dijo Jesús, nos hará libres, ¿no? Y antes he mencionado a Tolkien. Tolkien tenía un amigo que también es muy conocido, C.S. Lewis. Tolkien y C.S. Lewis daban paseos en el Magdalen College. Creo que habréis estado. Yo he estado muchas veces dando paseos por ahí, observando los ciervos. Y vamos, me parece fascinante que dos de los escritores más importantes de nuestra época tenían conversaciones. Y una de las cosas de las que hablaban era de este tema. Porque Tolkien era cristiano, pero C.S. Lewis era ateo. Para C.S. Lewis, las preguntas que acabas de hacer, Andy, eran muy importantes. C.S. Lewis no quería vivir una mentira, ¿no? Y bueno, una de las cosas que pasó, C.S. Lewis le fascinaba la mitología, sobre todo la mitología nórdica. Y Tolkien, una de las cosas que le dijo a C.S. Lewis, y fue una de las cosas que hizo que C.S. Lewis aceptara a Jesús, una de las cosas que le dijo Tolkien fue: la razón por la que te encantan los mitos, la razón por la que te hacen vibrar, es porque estás viviendo el mito verdadero. Es porque estás viviendo la mayor historia que resulta que es la historia de la realidad. Y aquí es donde el cristianismo lo cambia todo. No solo es que funciona, no solo es que suena como las mejores noticias de la historia, es que es verdad. Y eso lo cambia todo. Y C.S. Lewis dejó atrás su ateísmo y siguió a Jesús. Y C.S. Lewis define su historia como sorprendido por la alegría, y seguro que es nuestra experiencia también. Sí, creo que en el momento en que tú puedes estar cuestionando si existe el león, ¿no? Y a veces puedes razonar, puedes intentar argumentar, hay un león, no hay un león. Mira, abre la jaula. Y creo que todos sí, saldremos de dudas si existe un león o no existe el león, ¿no? Y con eso quiero terminar con una historia de alguien que se encontró con Aslan, por seguir con la metáfora, ¿no? Que se encontró con un Dios que es real y que tiene poder para cambiar, ¿no? Es una historia que escuché esta semana de un muy buen amigo mío, Elder, que es Elder Favarín, es un pastor en una iglesia en Granada. Y él cuenta de algo que le pasó hace unos años en una conferencia cristiana. Dice que mientras que estaba terminando su charla, ¿vale?, delante de un auditorio, que Dios le inundó la mente con una imagen de una chica que estaba sola en un baño, sentada, que tenía el pelo largo, la cabeza agachada, y dice, con los brazos extendidos, podía ver en esta foto de esta chica varios cortes a lo largo de las muñecas y de los brazos, ¿no? Y dice, no era solo que Dios le dio esta foto, ¿no?, sino que sintió que Dios le decía, esta chica está autolesionándose, pero no he permitido que se quite la vida porque la amo y tengo buenos planes para su vida. Dice, mi amigo Elder dice que se puso muy nervioso ahí delante de todo el mundo al recibir esta foto y no sabía qué hacer, pero que decidió, al terminar su charla, describir a todo el público esta imagen y decirle, si esta eres tú, si tú estás aquí, por favor, ven a hablar conmigo. ¿Vale? Nada más bajar del escenario, un grupo de chicas vienen empujando a una chica y le dicen, esta es ella. Ahora, la chica estaba temblando, dice, tardó 2 minutos en conseguir abrir la boca y decir algo. Ahora, imagínate cómo se le quedó la cara a Elder cuando la chica se enrolla las mangas y muestra los brazos llenos de cortes y heridas. Y dijo, yo soy esa chica. Y le dice, llevo tiempo autolesionándome, pero hace unos días estaba en un baño decidida a quitarme la vida y de repente oí una voz que decía, para. Dice, estaba completamente sola, pero oí una voz clara y bien alta que decía, para. Así que dije, Dios, si eres tú, demuéstramelo en esta conferencia a la que voy a ir. Y vaya si lo hizo, ¿no?
Este es el Dios de la Biblia. Es un Dios real. Es alguien que tiene la capacidad de transformar vidas, de salvar vidas, metafórica y literalmente. No es simplemente un clavo ardiente. Es un Dios real que no ofrece una muleta, sino que corre a nuestro lado. Nos ofrece correr, no unos palos, y nos ofrece ser el médico. Qué importante creo que es que reconozcamos que estamos realmente rotos, que no necesitamos muletas para simplemente ayudarnos a caminar, sino que necesitamos un médico que camine con nosotros. Ahora, yo no he encontrado a un mejor médico que a Jesucristo. No nos ofrece simplemente muletas, sino que nos ofrece amor, perdón, poder para cambiar y nos ofrece sanación. Creo que no es un clavo ardiente, sino que es un Padre que nos ama y que es de verdad lo que más necesitamos. Pues hasta aquí han llegado por hoy nuestras preguntas en voz alta. Muchas gracias por acompañarnos en este rato juntos y esperamos que os animéis a dejar una reseña en la plataforma donde estéis escuchando el programa y también a compartirlo. Esto ayuda a que más personas descubran Preguntando en Voz Alta y se puedan unir a la conversación. Como siempre, nos podéis escribir o mandar un audio a info@fundacionrz.es. Nos volvemos a encontrar aquí muy pronto. Hasta la próxima. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionrz.es.